El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Gloria a Dios. Vamos a compartir un mensaje titulado La verdadera prosperidad. Diga conmigo, la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad. ¿Cuántos quieren la verdadera prosperidad? Amén. Gloria. La verdadera, porque hoy en día se está hablando de una prosperidad falsa. Falsa. Sí, en muchos lugares y aún en muchas iglesias, de una falsa prosperidad o de un falso mensaje de prosperidad. Solo se le dice a la gente: será bendecido y será prosperado, ¿cierto? Pero no se le dan las herramientas a la persona para que realmente tenga una prosperidad completa, integral, la que viene de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Acompáñenos a la tercera epístola de el apóstol Juan, tercera de Juan, versículo 2, porque solo tiene un capítulo, así que versículo 2. Sé que usted conoce este versículo, así que hoy vamos a tomarlo como base de este mensaje. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué cosas? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué tal si lo lee conmigo nuevamente? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gloria a Dios. Así que vamos a ver, como hablaba mi esposo, la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad. Pero queremos iniciar explicando, ¿sí? Bajo la dirección del Espíritu de Dios, qué es prosperar o qué es la prosperidad, y buscando acerca del significado de esta palabra, encontrábamos que prosperar en griego quiere o significa empujar hacia adelante, atravesar, salir. ¿Qué significa? Empujar hacia adelante, atravesar o salir. Y en hebreo quiere decir o significa uno que es ayudado. Uno que es ayudado. Vamos a hablar de la prosperidad de la que nos habla Dios en su palabra. No según lo que hable fulanito allá afuera, el conferencista tal, no, es lo que dice Dios en su palabra. Y la prosperidad tiene que ver primero con esto, con empujar hacia adelante, atravesar, salir. La prosperidad quiere decir que Dios nos da la fuerza para que usted y yo podamos empujar, nos da la capacidad para empujar. Cuando tenemos que empujar, si cuando usted tiene que empujar, digamos una nevera, un sofá bien pesado, para usted empujarlo, ¿qué necesita? Necesita fuerza, ¿verdad? Porque hay algo que se resiste a que usted pueda trasladar ese objeto, digamos que es una nevera. ¿Cuál es la oposición ahí? O sea, usted tiene que añadir fuerza porque hay otras fuerzas, ¿cierto? Que se resisten. Cuando usted empuja un objeto, usted tiene que vencer una fuerza que es la gravedad que lo está atrayendo hacia la tierra, y esa fuerza, sí, se convierte en la fuerza de rozamiento. Yo no sé si usted estudió física en el colegio. En el colegio, por ahí tipo 10º, 11. Si no se acuerda de eso, se perdió la platica, no molesta. Pero acuérdese en física que le enseñaban a uno la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Que es esa fuerza que hay entre el objeto y la tierra, que impide que los objetos se muevan. Entonces usted tiene que vencer esa fuerza para empujar. Entonces empujar hacia adelante habla de vencer fuerzas opositoras. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Entonces tenemos que emplear fuerza para vencer esa resistencia que se quiere oponer para que tú traslades ese objeto de un lado a otro. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Usted sabe que hay alguien que siempre resiste nuestra bendición o que nos quiere detener, pero está vencido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y nos quiere
detener o quiere resistir, y nosotros tenemos que esforzarnos y emplear fuerza para vencer la resistencia y la oposición del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo ya nos dio la victoria, pero el Señor nos llamó a que nos esforcemos. Y es precisamente donde Dios nos da su fuerza sobrenatural. Porque en nuestras fuerzas humanas no podríamos vencer aquella oposición. Necesitamos las fuerzas de Dios. Recuerde que el Señor se llama el fuerte de Jacob. Y la Biblia dice que Él nos da fuerzas como las del búfalo. Él te da esa fuerza sobrenatural que solo procede de Dios para que tú logres avanzar, para que tú logres empujar, para que tú logres atravesar y salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Eso es prosperidad. Cuando Dios te da la fuerza, te da la capacidad para que tú logres vencer las oposiciones del enemigo y logres salir adelante. Amén. Pero también prosperidad quiere decir uno que es ayudado. Acompáñenos al Salmo 127, versículo 1 y 2. Salmo 127, versículo 1 y 2. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Adonai no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Prosperidad es uno que es ayudado, y la prosperidad de la que nos habla Dios es precisamente esto: cuando tú eres ayudado por Dios, cuando tú tienes el respaldo de Dios en todo lo que haces, no solamente en el área financiera y económica, sino cuando tienes el respaldo de Dios para edificar tu hogar, para edificar tu matrimonio, para edificar tus hijos, para levantar un hogar de bendición, cuando tienes la ayuda del Señor. Cuando vas a emprender un negocio, una empresa, cuando vas a emprender un viaje, una carrera, y tienes el respaldo de Dios, eso es prosperidad, porque tienes la ayuda del Señor en todo momento y en todo tiempo. Por eso el salmista dijo: en vano se trabaja si Dios no está ahí. En vano se edifica si Dios no está ahí, porque si Dios no está ahí ayudando, aquella edificación seguramente se va a caer y va a ser destruida con facilidad. Necesitamos la ayuda de Dios para todo. Aún en nuestra área emocional, en nuestra área sentimental, en nuestra área familiar, económica, en nuestra área espiritual, necesitamos la ayuda de Dios. Prosperidad no es sinónimo de riqueza, porque hay gente con dinero y su vida está destruida. Hay gente que ha logrado riquezas, tiene dinero, pero está enfermo y todo su dinero lo emplea en tratamientos costosísimos para lograr vencer aquella enfermedad. En realidad no es próspero porque está enfermo. Hay cuánta gente que ha tenido riquezas, dinero, pero su vida es un desastre. Tiene su hogar arruinado, tiene su hogar destruido, tiene la vida hecha pedazos. Y uno escucha de gente con dinero, con plata, famosa, reconocida, que ha terminado quitándose la vida porque no le encuentran sentido ni razón de vivir. Entonces prosperidad no es riqueza, prosperidad es tener la ayuda de Dios en todo lo que edifiques y en todo lo que emprendas. ¿Cuántos quieren la ayuda de Dios y la fuerza de Dios para emprender, para vencer y para alcanzar? Gloria a Dios. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Él es quien nos ayuda en todo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la verdadera prosperidad es la ayuda de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Por eso es que hay un concepto erróneo de prosperar. Y hoy en día le están metiendo a mucha gente en la iglesia ese concepto de prosperidad solo enfocado en el dinero. ¿Sí? Y si fuera así, entonces allá afuera hay mucha gente próspera, ¿sí o no? Porque hay gente que tiene mucho dinero y no tiene a Cristo. Pero es que enriquecer no es prosperar. Es algo totalmente diferente.
Porque como decía mi esposa, una persona puede tener riqueza, pero su hogar destruido. Puede tener riqueza, pero estar enfermo. Puede tener riqueza, pero no sentirse feliz, no estar pleno. La prosperidad de Dios es que Dios te da bienestar en todas las áreas de tu vida, en todo tu ser integral. Espíritu, alma y cuerpo. Si solo hablamos de plata, estaríamos hablando solo del cuerpo. Pero la prosperidad de Dios es que te da bienestar en tu alma, en tu espíritu, y te da bienestar aún en tu cuerpo. Porque sí, la riqueza hace parte de la prosperidad, pero ella sola no es prosperidad. ¿Alguien está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, por eso es que no existe, ojo, no existe la prosperidad sin Dios. No existe. ¿Sí? Porque la prosperidad es uno que es ayudado por Dios. Por eso quiero decirle, usted que ha venido a ampararse bajo las alas del Omnipotente, bajo el abrigo del Todopoderoso, usted es un hombre y una mujer próspera, porque la ayuda de Dios está de tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Dios vino para ayudarte, Dios vino para darte la victoria, la fuerza, la capacidad para vencer toda fuerza opositora que se haya levantado en contra tuya. Por eso es que la persona, por más que estudie en el mundo, si no tiene a Cristo, no prospera, porque no sabe ni siquiera contra qué está luchando, no sabe ni siquiera lo que se le está oponiendo, no sabe ni siquiera que hay un mundo espiritual que se le opone, ¿cierto? Pero cuando tú estás del lado de Dios, no solamente lo sabes, lo entiendes, sino que Dios te da la capacidad para vencer todas esas fuerzas opositoras, todos esos demonios que quieran atacar tu casa, tu hogar, tu familia, que quieran atacar tu salud, que quieran atacar tu economía. Entonces Dios dice, cuando estás atravesando todas las situaciones, Dios te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cuántos dicen amén? No temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, dice el Señor, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es de que la prosperidad es que la ayuda de Dios está del lado tuyo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. En todas las áreas de nuestra vida. Entonces, volviendo a 1 de Juan, dice la palabra amado, ¿sí? Eso está escrito por el Espíritu Santo que lo inspiró. Y Dios te lo dice a ti, amado. Diga conmigo, amado. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios, ¿sí? Y voy a añadirle un puntico a esto que estamos compartiendo. Lo primero para que tú empieces a ser prosperado es que tú entiendas que eres amado por Dios, ¿sí? Gloria por la hermana gracias hermana por apoyar la predicación aquí. Lo primero que tú tienes que entender para prosperar es que tú eres amado. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Cómo así? Mire, hay gente que no le ha sido revelado el amor de Dios. Sabe que la Biblia dice que el Señor de tal manera te amó que dio a su Hijo unigénito para que fuese salvo creyendo en Él. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Pero cuando está en una crisis, en un problema, una dificultad, le cuesta creer que Dios lo va a sacar de esa crisis, de ese problema o de esa dificultad. ¿Sabe por qué? Porque no tiene el amor de Dios como una revelación, ¿cierto? Dios te va a sacar, vas a salir, como dice el concepto de la prosperidad, que es salir, ¿cierto? Él te va a ayudar a salir del conflicto. ¿Sabe por qué? Porque Él te ama. Pero ese amor tiene que ser una revelación en tu corazón. Tienes que creerlo, entenderlo, aceptarlo, ¿cierto? Porque cuando la persona no se siente amada por Dios, ¿sí? No se siente amada por Dios, le cuesta creerle a Dios. Me explico. Voy a ser rápido en este punto para que mi esposa desarrolle y que sigue. Me explico. Cuando el Señor habló de provisión en Mateo 6:25, cuando el Señor habló de provisión, y Él dice, no os afanéis por vuestra vida, qué van a comer o qué van a vestir, ¿sí? No se afanen por su cuerpo, qué van a vestir. No es la vida, y el Señor establece un orden de prioridades, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, ¿cierto?
No es la vida más que el alimento, y no está hablando de la vida, no está hablando de la vida natural. No está hablando de esta vida terrenal, porque a esta vida terrenal hay que renunciar. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice: el que quiera salvar su vida. O sea, el que se aferre a esta vida mundanal, a esta vida terrenal, a esta vida de placeres, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que aborrezca su vida, el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la hallará, dijo el Señor. Entonces, cuando él dice no es la vida más que el alimento, está hablando de la vida espiritual, está hablando de él mismo, que es Cristo, porque Cristo es la vida. ¿Sí? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la vida. Amén. Y él dijo: antes de estar pensando qué te vas a poner, antes de estar pensando si tienes o no para la comida, antes de estar pensando en qué casa vas a vivir, qué carro vas a comprar, que es a lo que el mundo consumista nos quiere llevar a nosotros, Dios dice: tienes que atender y mirar a tu vida espiritual. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual con Dios? ¿Tienes asegurada tu eternidad en Dios? No es la vida más que el alimento. La vida terrenal y todo lo material solamente es pasajero en la vida del ser humano. Si acaso 70, 80 años, si honró bien a los papás, quizás llegue a los 100 o un poquito más. Es pasajero. Pero la vida verdadera, la que te da Cristo, es eterna, la de tu alma. Entonces Dios establece un orden de prioridades que está tergiversado en el ser humano. Porque el ser humano solo está pensando en lo material y no ve que hay una vida espiritual. No se pone a ver que el alma es eterna. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender la obra hecha por Dios desde el principio. Tu alma, amigo, que viniste por primera vez, tu alma, los que están viendo por internet y que aún no han entregado su vida a Cristo, quiero decirle: tu alma es eterna. ¿Cierto? El tema es dónde va a pasar la eternidad tu alma. Si está enfocada en lo material, lejos de la vida de Cristo, seguramente va a pasar a la muerte eterna, que es que se va para el infierno por toda la eternidad. Pero la persona que reconoce que la vida es más importante que cualquier cosa, la vida espiritual, la vida eterna, que solo se encuentra en Cristo Jesús, entonces va a encontrar la vida eterna. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que en mí cree no morirá eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Hay que poner la mirada en las cosas de arriba, que son eternas, y no en las de la tierra, que son perecederas, la vida eterna. Entonces el Señor dice: no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y ahí mire lo que el Señor habla, para que nosotros aprendamos a confiar en su providencia, en su provisión, en el sustento que Él nos da a nosotros. Él dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cierto? Y luego dice: y por el vestido, ¿por qué se preocupan? Miren los lirios del campo, que no tejen ni hilan, y de cierto digo que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. ¿No puede hacer Dios con vosotros mucho más que a ellos, hombres de poca fe? Entonces mire que Dios, antes de reclamarte fe, trabaja en tu valía, en el valor personal que tú tienes para Él. Trabaja en hacerte entender que Dios te ama y que tú eres valioso para Él. Primero nos dice: no valéis vosotros más. Es Dios diciéndole: ¿cómo crees que yo no te voy a sustentar, a bendecir, a ayudar, a sacar de los problemas y las crisis, si lo que más vale en toda la creación para Dios eres tú? ¿Cuánto están entendiendo? Entender que Dios nos ama es un principio de prosperidad. Porque cuando tú entiendes que Dios te ama, tu fe es sanada. Mire que después primero trae restauración diciendo: tú vales mucho. Después es que le dice: ¿no puede hacer Dios contigo más, hombre de poca fe? Porque muchas veces la gente no tiene la fe suficiente para creer que Dios lo puede ayudar y prosperar,
porque no tiene la revelación de que Dios lo ama y de que su ser, usted, es lo más valioso para Dios. Si Dios sustenta a los pajaritos, si Dios sustenta a la naturaleza, si Dios sustenta a los animalitos en la selva donde estén, ¿cuánto más no te va a sustentar a ti, que te ama mucho más que el mismo planeta Tierra y los mismos animales y la vegetación? Amén. Entonces, primero, para ser prosperado, entender que eres amado. Porque cuando la persona no entiende que es amado, a la persona le cuesta creer que Dios le va a proveer. Pero quiero decirte, Dios te va a proveer, porque tú eres lo más importante para Él. Amén. En toda la creación. Dale fuerte el aplauso a Cristo. Amén, gloria a Dios. Para lograr o alcanzar esa prosperidad, primero entender que Dios nos ama. Por eso dice, amado, yo deseo. Precisamente por el amor que nos tiene, ese amor lo impulsa a desear que tú seas prosperado en todo. Hay personas que piensan que el deseo de Dios es que no esté bien. O a veces dicen, Señor, ¿por qué me pones en esto? Y hay gente que en ocasiones le reclama a Dios, porque piensa que Dios está empecinado en hacerle daño, o que no quiere bendecir su vida o su familia. Pero ese es un argumento que la misma palabra hoy tumba y derriba de tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor te ama y te ama con amor eterno. Su amor no tiene vencimiento, es para siempre, es por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo primero es entender que Él nos ha amado, que nos ama y nos amará siempre. Lo segundo, acompáñenos a Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 21:17. Hay unas hojitas antes. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Gloria a Dios. Lo segundo, para alcanzar esa prosperidad que Dios desea para nosotros, la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, no alcanzará esa prosperidad de la que nos habla el Señor en su palabra y que Él desea para nosotros. El que se empecina en encubrir sus pecados delante de Dios, el que se empecina en practicarlos, el que se empecina en seguir en la misma conducta que a Dios no le glorifica, aquel que sigue abrazando aquellos deleites pasionales, mundanos, carnales, aquel que no ha tomado no ha venido delante de Dios para reconocer que ha pecado delante de Él. La Biblia dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero líbrame de los que me son ocultos. Y la Biblia dice que los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. A veces hay personas que piensan que lo que hacen no está mal y no reconocen su pecado delante de Dios por el orgullo, por la soberbia, o porque piensan que lo que hace está bien. Y la frase común de ahora en día es: Dios conoce mi corazón, Dios conoce las intenciones de mi corazón. Pero amado hermano, cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos muestra lo que a Él no le agrada, y de eso te debes apartar si quieres ser prosperado, si quieres la ayuda de Dios, si quieres que Dios te dé la fuerza para empujar y salir adelante y vencer la oposición, si quieres el bienestar de Dios en todas las áreas de tu vida, es necesario que renuncies a lo que te está apartando de Dios, que renuncies a aquellas cosas que tú sabes y que el Espíritu de Dios tal vez ya te ha mostrado, para que tú te apartes de ellas. Hay gente pero no aquí en el nombre de Jesús declaramos que aquí todos son santos y se guardan en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero por allá lejos, ¿sí? Hay personas que aún en su secreto, los momentos cuando está solo, cuando nadie lo ve, hace cosas indebidas y persiste en eso, y por eso no alcanzan la ayuda de Dios, porque siguen en los mismos comportamientos. Por eso el salmista decía: Señor,
que aún, no recuerdo en qué salmo está, creo que es en el 19 si no estoy mal, pero el Señor me lo acaba de recordar, pero dice, sean gratos los dichos de mi boca, dice la Biblia, dice en mi pensamiento si no estoy mal. Que aún mis pensamientos sean gratos para ti, que aún los dichos de mi boca, lo que yo piense, lo que yo medite en lo profundo y en lo íntimo de mi ser, te agrade y te glorifique, Señor. Que todo lo que pensemos, digamos y hagamos sea siempre con el propósito de honrarlo a Él y de agradarlo a Él. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Cuando tú lo honras a Él y lo agradas a Él por encima de las demás personas, por encima de tu misma familia, por encima de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, pero tú procuras en todo tiempo honrarlo a Él, la honra de Dios y la ayuda de Dios y el favor de Dios va a venir sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Tendrás el respaldo de Dios en todo lo que emprendas y en todas las áreas de tu vida. Ese es el segundo punto. Ahora vamos al tercero rápidamente. Perdón, antes quería comentarle algo, porque es clave este versículo. Dice, el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. Pusimos este versículo en estos días. Un amigo pastor me comentaba algo. Mire la prosperidad que están predicando hoy. Y me comentaba algo y me decía que lo invitaron a predicar a una iglesia. Y le dijo, pastor, lo invitamos, es un congreso, de conquista. Vamos a hablar a la gente de conquista, de crecimiento, ¿cierto? Hemos visto cómo Dios lo usa y queremos invitarlo. Pero queremos pedirle un favor. Yo he visto que usted predica mucho como de arrepentimiento, que pecado, que eso. Entonces, no, porque este congreso más va hacia la conquista y la prosperidad. Entonces, para que el mensaje vaya más enfocado a la conquista y la prosperidad, ¿cierto? Entonces, obviamente, para que me motive la gente. Entonces, obviamente este pastor le dice, mire, qué pena, pero yo no voy a limitar el mensaje que a mí Dios me dé. Entonces, invite a otro, le dijo. Entonces, él me comenta, yo le dije, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no fuiste y le predicaste la verdadera prosperidad y hubieras empezado con este versículo? El que encubre su pecado no prosperará. ¿Sí o no? El que encubre su pecado no prosperará. No hay prosperidad si no se habla primero de que hay que abandonar el pecado, de que hay que dejar lo malo, lo que no glorifica a Dios. Porque Dios no va a ayudar y a bendecir al que permanece en su pecado, sino hay que se arrepiente de su pecado, de su maldad y se vuelve a Dios. Entonces toda la generosidad de Dios va a venir sobre esa persona. Pero entonces solamente le quieren hablar a la gente la parte de que Dios lo bendice, pero no le dicen lo que ellos tienen que hacer. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Ahora sí, amor, continúa, perdón. Sigo yo, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, para prosperar, si hay que prosperar a Dios y necesitamos la ayuda de Dios, pues sencillamente hay que buscar a Dios. La forma en la que uno empieza a prosperar es cuando nuestra alma prospera. Y nuestra alma prospera en la medida en que buscamos a Dios, ¿cierto? Dijo el salmista en el Salmo 73, en el versículo 27-28, dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Adonai mi esperanza para contar todas sus obras. Mire lo que él dice. Y si usted se lo dejo de tarea, le hago en la casa todo el 73. ¿Sabe de qué se está quejando Asaf? De no prosperar. Sí. Y él empieza a decir, Señor, ¿por qué los impíos prosperan? Porque no tenía claro lo que era prosperidad Asaf. ¿Por qué tienen plata, Señor? En cambio yo sufro de día y de noche, me persiguen, me golpean, me va mal. Y miren, los impíos están gordos, dice él, están gordos, se les saltan los ojos de gordura, no les falta para la comida, usan la mejor ropa, Señor. Mire, tremenda ropa, mire, Señor, tremendas zapatillas en Nike, Reebok, yo qué sé, y yo con las tú me quemas, Señor. ¿Cierto? Mire, Señor, tremendo traje. ¿Sí? Y yo no traje no tengo nada. Y él empieza, y estuvo a punto de alejarse de Dios cuando él empieza a mirar la riqueza, no la prosperidad, sino la riqueza de los impíos.
Él dijo: ¿para qué he guardado mi corazón en santidad y para qué he lavado mis manos en inocencia? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me consagro? ¿Para qué te sirvo? Porque él era un salmista. ¿Para qué te sirvo? Él era un levita. ¿Para qué, Señor? Pero dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y él tiene una revelación del infierno, porque la exclamación que hace dice: ¿cómo los has asolado de repente? Señor, ¿cómo los has puesto en deslizadero? O sea, los veía caer. Señor, los has consumido. Señor, y empieza él a describir lo que está viendo. Y él dice: tan torpe era yo que no entendía. Con todo, tú siempre has estado conmigo. Me has guiado según tu consejo, y un día me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Y ahí es cuando él dice: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Sí. Mi prosperidad está en acercarme a Dios, en orar a Dios, en buscar a aquel que me puede ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para prosperar, usted tiene que tener una relación íntima con Dios, para que Dios constantemente te esté suministrando su ayuda, su direccionamiento y su bendición, que es la que te hace prosperar. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo le había quedado viendo el pasaje, es Salmo 19:14. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Adonai, roca mía y redentor mío. Apréndaselo de memoria y siempre esté teniéndolo en cuenta en todo tiempo. Salmo 19:14. Gloria a Dios. Vamos entonces al siguiente punto y con este ya terminamos. Para obtener esa prosperidad de parte de Dios, necesitamos obedecer. Dígale al que está a su lado: necesitas obedecer. Acompáñenos a Deuteronomio y con este punto terminamos. Capítulo 28. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Adonai tu Dios. Y de allí usted empieza a ver un listado de bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad, Ajá. bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Mire que está hablando de algo integral, no solo de plata, está hablando de los hijos, está hablando de su hogar, está hablando de la protección divina. Todo eso viene y se suelta sobre nuestras vidas cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que obedecer a Dios. La Biblia dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. La obediencia, mi amado hermano, es vital para prosperar. De allí se desprenden todas las bendiciones. Eso es lección básica de los niños. Uno le dice a los niños: la obediencia, si uno le enseña a sus hijos, trae bendición. La desobediencia, y ellos saben, ¿qué trae? Disciplina. ¿Cierto? La obediencia, bendición; la desobediencia, disciplina. Entonces hay que obedecer a Dios para que todas sus bendiciones se suelten sobre nosotros, se hagan reales sobre nuestras vidas. Ahora, quiero decirle algo: usted obedece a Dios en sus preceptos, en sus mandamientos, y entonces Dios te va a bendecir en tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios va a bendecir tu alma, porque ahí es donde tu alma prospera. Dios va a restaurar y a sanar tu corazón. Dios va a bendecirte espiritualmente y te va a colmar de dones y de bendiciones espirituales. Porque la Biblia dice que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cierto? Si usted siembra en lo espiritual, o sea, usted obedece a Dios en lo que es orar, leer la Biblia, obedecer la palabra, entonces usted va a cosechar en lo espiritual dones del espíritu, poder, capacidades, habilidades, la bendición de Dios. ¿Cuánto lo creen así? Pero para cosechar en lo natural, que hace parte de la prosperidad, hay que también sembrar en lo natural, en lo material. ¿Cierto? Y hay que obedecer a Dios también. O sea, una persona no puede prosperar si no siembra. Una persona no puede prosperar financieramente si no diezma y no ofrenda.
porque fue algo que Dios estableció en la palabra de Dios. Entonces eso también hace parte de la obediencia para nosotros prosperar. ¿Cuántos lo creen así? ¿Sí? Y hay un mandato bíblico en Malaquías 3:10, yo creo que ustedes lo saben de memoria, ¿cierto? Que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice ahora Adonai de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos. Me gusta otra versión que dice los portones de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Cierto? Si una persona no es fiel a Dios en sus diezmos y en sus ofrendas, no va a prosperar. Y quiero hablarle de un punto neurálgico en este tiempo. Voy a gastar 5 minuticos nomás. De una pregunta que ha surgido. Usted, como ve redes sociales y usted le gusta buscar una prédica y esto, por ahí se ha encontrado mensajes, aún personas aún con reconocimiento teológico, que están diciendo ahora: el diezmo es de la ley, el diezmo no es de este tiempo. Si estoy equivocado, nadie levante la mano. ¿Cierto? Pero si no estoy equivocado y usted lo ha escuchado, levante la mano. ¿Cuántos han escuchado que en este tiempo no se debe diezmar? ¿En alguna prédica, algún mensaje? Muy bien. Y esto está confundiendo a mucha gente dentro de la iglesia cristiana, ¿sí? Y está confundiendo más al que no le gusta diezmar, ¿sí? Porque dice: gloria a Dios, esa es la palabra que estaba esperando, ¿sí? Me liberé del diezmo. Pero el diezmo es una bendición. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios. Y quiero responder rápidamente a la pregunta: ¿es el diezmo de este tiempo? ¿Es el diezmo para este tiempo también? ¿Cierto? Pero quiero respondérselo con la Biblia. Y para que, amén, y para que usted también tenga una respuesta cuando alguien le diga: no, pero el diezmo es de la ley, ¿sí? Lo va a leer Hebreos 7, lo más que pueda. Dice la palabra de Dios: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, de quien que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Realmente Melquisedec es una tipología de Cristo, era Jesucristo, ¿sí? Es una teofanía, una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Permanece sacerdote para siempre. Diga conmigo: sacerdote. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Cuántos tienen las promesas de Dios aquí? Ahora, versículo 12 dice la palabra: porque cambiado el sacerdocio, diga conmigo, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de Jesús, que es de la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior acá. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Se lo voy a explicar sencillo, porque el diezmo sí es para este tiempo y nosotros tenemos que practicarlo, ¿sí? ¿Cuál es el argumento? El diezmo es levítico, es de la ley, porque Dios lo estableció en la ley y fue un mandamiento de la ley. Ojo, Dios sí lo estableció en la ley,
pero Dios lo introdujo en la ley, porque él no estaba desde la ley, estaba desde Abraham. ¿Sí? ¿Qué fue primero, la promesa o la ley? La promesa que Dios hizo a Abraham, ¿cierto? Y en el tiempo de la promesa que Dios hizo a Abraham, Abraham por revelación practicó el diezmar, ¿cierto? Y le dio los diezmos de todo a Melquisedec, que no era otro que Jesucristo. Entonces, ¿recibe diezmos Jesucristo? Pregunto, ¿recibe diezmos Jesucristo? Claro, él le recibió los diezmos a Abraham. Y el que tenía las promesas, ¿sí?, fue bendecido por el que era mayor, por el sacerdote. ¿Me hago entender? Entonces, el Señor bendijo a Abraham, el que tenía las promesas. Entonces, podemos decir, primer punto, el diezmo es de los que tienen las promesas. ¿Cuántos tienen las promesas de Dios aquí? Muy bien, la Biblia dice, en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzan a los gentiles. Las promesas de Abraham son suyas también en Jesús. Ahora, dice en la lectura, estudiaron en la casa, que hubo cambio de ley y hubo cambio de sacerdocio, ¿cierto? Sí, hubo cambio de sacerdocio. Cristo es de una línea sacerdotal. ¿La de quién? La de Melquisedec. Fue constituido sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Recibió diezmos Melquisedec? Entonces, si Jesús es de la línea sacerdotal de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, que es el mismo sacerdocio de Jesucristo, es un sacerdocio en el que se reciben diezmos. ¿Alguien está entendiendo? Y usted y yo hacemos parte de ese sacerdocio, porque Cristo nos conecta a ese sacerdocio, porque Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, ¿nosotros de qué sacerdocio somos? Del de Jesucristo, del orden de Melquisedec, que le recibió los diezmos a Abraham. Ahora, si alguien dice, no, pero eso era Abraham, ¿sí? No era una práctica. Algunos dicen, fue solo una vez. No, era una práctica. Porque ¿de dónde sacó el concepto de los diezmos Jacob, que era nieto de Abraham? Cuando le dijo a Dios, si tú me das pan para comer y vestido para vestir, y me guardas en este viaje que yo voy, tú serás mi Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿De quién lo aprendió Jacob? De Abraham. ¿Por qué? Porque era una práctica de Abraham, ¿cierto? De Abraham. Era una práctica. Ahora, si alguien dice que no y se enracha, pues Jesús le dijo a los escribas y fariseos, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y pregunto, ¿Abraham diezmo? ¿Hay que hacer las obras de Abraham? Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces hay muchos argumentos para determinar que sí nos corresponde hacerlo, ¿cierto? Que sí nos corresponde presentar nuestros diezmos delante de Dios y nuestras ofrendas. Y hay que obedecer a ese mandamiento de Dios, porque hay bendición en ese mandamiento, y es que Dios te va a abrir los portones de los cielos. La bendición no va a llegar en chorrito, porque Él va a abrir los portones y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a orar en Gloria estos minuticos que nos quedan. Los que nos visitan por primera vez, regálenos unos minutos al finalizar el servicio. En la parte de abajo tenemos un detalle para entregarle. Queremos orar por usted. Gloria a Dios. Entonces, quedó claro el concepto de prosperidad. Amén. Cierre sus ojos. Póngase sobre sus pies y cierre sus ojos. Y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde ya, oh Dios. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Padre. En esta hora de la tarde te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Señor, gracias porque cada día nos manifiestas tu gran amor, porque nos amas con un amor sobrenatural, con un amor, Señor, aleluya, que no tiene condición y que no tiene final. Amén, Dios. Dígale, Señor, revélame ese amor que tú tienes para conmigo cada día por el Espíritu Santo. Amén. Y por tu palabra, para jamás dudar que tú me amas de verdad y que tú deseas, Señor, mi bienestar. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, hoy oramos
para que el Espíritu de Dios convenza cada corazón de tu amor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Y en esta hora, Señor, ministra tu amor en cada corazón. Ministra tu amor en cada corazón. Amén. En el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tu verdadera prosperidad es ayudarnos. Señor, es darnos la fuerza para salir adelante. Señor, es no dejarnos solos, es tener tu respaldo. Dígale, Señor, yo quiero ese respaldo cada día en mi vida. Yo quiero esa ayuda tuya, Señor, todos los días de mi vida. Ayúdame, Señor, para edificar mi matrimonio, mi hogar, mi casa, para sacar adelante, Señor, los propósitos que tienes conmigo. Señor, para vencer la oposición y la resistencia cuando se me presente enfrente. Dame la fuerza como la del búfalo, Señor, para no desmayar, para seguir empujando, para seguir, Señor, intentando, para seguir avanzando, Señor. Tú eres mi fortaleza, tú eres el fuerte de Jacob, de ti vienen mis fuerzas, Señor. Tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy, Señor. Y hoy yo en el nombre de Jesús, Señor, hoy puedo decir que soy fuerte en ti, que soy fuerte en ti. Tú eres mi roca fuerte, Señor, en la que puedo apoyarme. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú me das la fuerza que necesito, Dios. Cuando siento que no tengo ninguna, cuando siento, Señor, que me he cansado, pero ahí tú estás para ministrarme tu fuerza, Señor, y para seguir adelante, oh Dios, todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús declaramos la fuerza de Dios sobre todo aquel que estaba cansado, sobre todo aquel que se sentía débil, sobre todo aquel que sentía que no podía más. Declaramos la fuerza de Dios sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que hoy el Señor te extiende su mano y te dice en esta tarde, no temas, yo te ayudo. Yo soy tu ayuda, yo soy tu ayuda. Amén. Recibe la ayuda de Dios. Pero dile, Señor, yo quiero permanecer en esa prosperidad. Que siempre tu respaldo esté en mí, tu ayuda. Que siempre tu bienestar me alcance en todas las áreas de mi vida. Que todo marche bien. Sí, Señor Jesús. Ayúdame primero, Señor, a entender tu amor para conmigo, que sí me amas y sí quieres lo mejor. Amén. Pero también ayúdame a renunciar a lo que no está bien, Señor, delante de ti. Ahí donde tú estás, pídele perdón a Dios y renuncia en esta tarde a todo lo que te estaba estorbando tu comunión con Dios, a todo lo que tú sabes que no estabas haciendo bien. Dile, Señor, yo confieso mi pecado delante de ti, lo confieso, y hoy tomo la decisión de apartarme de él. Señor, porque tú conoces mi corazón, porque nada es oculto en tu presencia, porque todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso yo te doy cuenta, Señor, en esta tarde, y te pido perdón. Ven y límpiame con tu sangre y ayúdame a mantenerme fiel a ti, a honrarte y agradarte todos los días de mi vida. Ayúdame a renunciar a la soberbia, a la mentira, al orgullo, a la falsedad, a todo aquello que sabes que no estaba bien. Porque aún Él te dará la fuerza para dejar ese pecado. Y porque Él te ama y sus misericordias desde la eternidad hasta la eternidad, Él te perdona hoy. Recibe el perdón de Dios. Y dile, Señor, ayúdame a buscarte y a obedecerte con todas mis fuerzas, a obedecer los principios de tu palabra, a obedecer lo que has establecido en la Escritura, para alcanzar esa prosperidad, a darte lo que es tuyo, lo que te corresponde, Señor, no como perdiendo algo, porque por el contrario, cuando te doy, Señor, de eso recibo ganancia también. Y porque sé que cuando te doy lo que es tuyo,
en mis finanzas, esa bendición también alcanzará a mi descendencia y mi familia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendecimos a tu pueblo en esta tarde. Amén. Levanta tus manos al cielo y haz un compromiso con Dios, porque Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar, vas a salir, vas a vencer toda fuerza opositora que se te estaba levantando, porque el poder de Dios lo hará por ti y Dios te va a prosperar grandemente. Pero dile: Señor, yo me comprometo en mi prosperidad que es en ti, a serte fiel en obedecerte, en servirte, en adorarte, y a ser fiel también, Señor, con mis diezmos y ofrendas delante de ti, porque entiendo que, Señor, esa es la clave. Esos principios que he visto hoy son las clave para yo prosperar, en el nombre de Jesús. Y adora al Señor con todo tu corazón. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.